Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Las comisiones económicas del Congreso no lograron un consenso sobre el monto del presupuesto para el próximo año. Esto llevó al hundimiento del proyecto, que ahora tendrá que ser decretado por el Gobierno Nacional. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se tendrá que decretar el monto que se presentó en la radicación del proyecto en julio, es decir, 523 billones de pesos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Por segunda ocasión, el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República un proyecto de reforma política. Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la iniciativa es fundamental para combatir la corrupción enquistada en el Estado. La reforma constitucional vía acto legislativo contempla 3 aspectos básicos: que los partidos políticos tengan listas cerradas con mitad mujeres y mitad hombres, que haya financiación estatal de las campañas políticas y quitarle al Congreso de la República la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, a quienes les amplía el periodo de 4 a 6 años. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, anunció un plan para atender la crisis del sector lechero. Entre las medidas del plan están aumentar la compra del producto para los programas del ICBF y del Plan de Alimentación Escolar, así como revisar la exportación de leche en polvo desde a los Estados Unidos. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Israel continúa bombardeando Líbano. Hezbollah contraataca con más de 100 cohetes. Secretario General de la ONU advierte que la situación mundial es insostenible y que el planeta no soportaría otra guerra. En su último discurso ante la ONU, Biden respalda a Israel y critica situación de Venezuela. Dice que el mundo sabe la verdad. Dura crítica del presidente argentino Javier Milei a la ONU. Dice que pasó de buscar la paz a imponer una agenda ideológica. Alerta por huracán John que toca tierra en México. Pánico en Japón por tsunami que se provocó luego de un terremoto de 5.9 grados en Tokio. Insólito. En Estados Unidos, niña de 8 años se lleva el carro de sus padres y maneja hasta un supermercado para comprar un antojo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Hezbollah lanzó más de 100 cohetes contra Israel como respuesta a los bombardeos aéreos en el sur del Líbano, que ya dejan más de 500 personas muertas. En menos de 12 horas se dispararon más de 100 cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel, donde provocaron incendios y daños en edificios en el segundo día de las renovadas hostilidades entre Israel y Hezbollah, que ya dejan al menos 558 muertos, entre ellos 50 niños y 94 mujeres, mientras que la cifra de heridos supera los 1.800. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu comentó que el ejército de su país continuará atacando objetivos de Hezbollah y pidió a los ciudadanos libaneses que se liberen del control del líder Hassan Nasrallah. לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. Esto sucede al tiempo que el portavoz militar israelí Daniel Hagari dice que aún se desconoce la duración de esta operación, pero que están preparados para que lleve tiempo. אנחנו נשאף שהמערכה תהיה קצרה ככל הניתן, ולכן אנחנו תוקפים בעוצמה מאוד מאוד גדולה. לצד זאת, אנחנו צריכים להיות ערוכים גם לזה שזה ייקח יותר באורך רוח. תפקיד שלנו בסופו של דבר הוא להשיג את מטרות המלחמה ולהשיב את תושבי הצפון בביטחון לבתיהם, ואנחנו צריכים לעמוד במשימה הזאת. El ejército israelí también afirmó que dio de baja a un alto comandante de Hezbollah a cargo de la unidad de misiles del grupo. Y en la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario Antonio Guterres calificó de insostenible la situación mundial y advirtió que no se puede permitir que el Líbano se convierta en otra Gaza.
El secretario general de las Naciones Unidas inauguró la Asamblea General número 79 de la ONU, donde le advirtió a los líderes mundiales sobre las divisiones geopolíticas que hay y que generan más guerra. We are in an era of epic transformation, facing challenges unlike any we have ever seen. Challenges that demand global solutions. Yet, geopolitical divisions keep deepening. The planet keeps heating. Wars rage with no clue how they will end. And nuclear posturing and new weapons cast a dark shadow. Asimismo, Guterres expresó que los civiles están pagando el precio de la guerra, que cada vez es mayor el número de muertos, de vidas y de comunidades destrozadas, por lo que es hora de lograr una paz. We should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel, and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. También citó las enormes desigualdades, la falta de un sistema global eficaz para responder a las amenazas emergentes, incluso existenciales, y el impacto devastador del cambio climático. Y en medio de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofreció su último discurso como mandatario ante las Naciones Unidas, en el que se pronunció sobre varios frentes de conflicto que afectan la estabilidad mundial, como las guerras en Gaza y en Ucrania, así como habló de la situación política de Venezuela. Durante el discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció sobre diversas problemáticas globales, destacando especialmente la situación política en Venezuela, perpetrada por el posible fraude electoral del gobierno de Nicolás Maduro. We saw it, that universal yearning for rights and freedom in Venezuela, where millions cast their vote for change that hadn't been recognized, but it can't be denied. The world knows the truth. En congruencia con esta postura, señaló que la soberanía y el respeto a la voluntad popular son primordiales, afirmando que los gobiernos están al servicio del pueblo y no al revés. Durante su discurso, el mandatario estadounidense también se pronunció sobre varios frentes conflictivos que afectan la estabilidad mundial, como las guerras en Gaza y Ucrania. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security, to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. And that's what we're working tirelessly to achieve. Así como el fortalecimiento de la OTAN, la regulación de la inteligencia artificial y las alianzas en el Indo-Pacífico para limitar la expansión de China. El presidente de Argentina, Javier Milei, dio su primer discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde criticó abiertamente la agenda de desarrollo del organismo y arremetió contra la izquierda. En su debut en la Asamblea General de la ONU, el mandatario argentino arremetió contra el organismo tachándolo de un monstruo leviatán. Se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros. Asimismo, se despachó contra los gobiernos de izquierda. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería hacer, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. Milei también mostró su desacuerdo con el documento aprobado por la Asamblea General, un pacto del futuro de 42 páginas, el cual para él es un programa de gobierno supranacional con un sesgo socialista. El ciclón John se degradó a tormenta tropical, pero sigue su avance sobre el sur de México. Ha dejado al menos 3 personas sin vida. Al menos 3 personas murieron en Guerrero, en el sur de México, por el paso del huracán John tras tocar tierra con categoría 3, el cual se degradó este martes a tormenta tropical, según las autoridades. John se convirtió en huracán de gran intensidad en cuestión de horas y tocó tierra a unos 120 kilómetros al este de Acapulco, antes de convertirse en tormenta tropical tras desplazarse tierra adentro.
Por ahora la tormenta presenta vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se dirige hacia Veracruz y Chiapas. Por su parte, la Comisión Nacional de Protección Civil de México también emitió una alerta por la formación de una nueva tormenta tropical llamada Helen, la cual impactará en las próximas horas Quintana Roo y Yucatán. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, le dio un ultimátum al presidente Luis Arce exigiéndole destituir a sus ministros corruptos y narcos en 24 horas si quiere seguir gobernando. Y si Lucho quiere seguir gobernando, primero en 24 horas que cambie a ministros narcos, a ministros corruptos, a ministros drogos, que cambie a los ministras, racistas, fascistas. Esta advertencia se da al cierre de una masiva marcha que duró 7 días, encabezadas por el exmandatario Evo Morales, contra la gestión de su ex aliado y actual mandatario Luis Arce, en las que se vivieron 2 jornadas de violencia que dejaron 36 heridos. Ante las declaraciones del exmandatario en un comunicado dirigido a la comunidad internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores alertó que Morales con su ultimátum ha amenazado con interrumpir la continuidad del orden democrático. Asimismo, rechazó cualquier tipo de extorsión o condicionamiento en contra de la voluntad del pueblo expresada en las urnas. El ejército ruso atacó un edificio de apartamentos en Kharkov, en Ucrania, lo que dejó 3 personas sin vida y 31 heridas. Con 6 bombas guiadas, el ejército de Rusia atacó un edificio de 9 pisos, de los cuales varios quedaron totalmente destruidos, provocando la muerte de 3 personas y dejando 31 heridas. Los equipos de rescate continúan en la búsqueda de más personas bajo los escombros. Por otra parte, el gobierno ruso, en una aparente respuesta al presidente de Ucrania que se encuentra en los Estados Unidos para presentar un plan de victoria, aseguró que la guerra solo terminará cuando su país lo decida. Cualquier guerra termina de una u otra forma con la paz, pero para nosotros no hay ninguna otra opción que lograr los objetivos marcados. Tan pronto como se logren esos objetivos por uno u otro camino, la operación militar especial concluirá. Entre tanto, el presidente ucraniano dijo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la guerra entre Rusia y Ucrania no se puede calmar solo con conversaciones, sino que hay que obligar a Rusia a la paz. Las islas de Izu, al sur de Tokio, registran un tsunami. Esto sucede tras un sismo de magnitud 5,9 grados. Según la Agencia Meteorológica de Japón, no hay daños informados por ahora. Las autoridades mantienen la alerta en varias zonas de las islas. La Guardia Costera de Estados Unidos publicó un nuevo video del submarino que implosionó mientras viajaba a los restos del Titanic. En el material audiovisual se evidencia un robot operado a distancia recuperando partes del sumergible Titán en el fondo del océano. La entidad investiga la explosión que acabó con la vida de las 5 personas que estaban a bordo en junio del 2023. En Estados Unidos, una niña de 8 años protagonizó un viaje en automóvil que ha dejado a las autoridades de Ohio conmocionadas. La menor se escapó de su casa y durante 25 minutos manejó hasta una tienda Target donde fue encontrada sana y salva. Las autoridades, que inicialmente no podían localizar el vehículo, recibieron informes de que habían visto a una niña conduciendo en una carretera cercana. Finalmente, el carro fue encontrado en el estacionamiento de una tienda a casi 21 kilómetros de su hogar. La niña, sola dentro de la tienda, les contó a los policías que había chocado contra un buzón mientras conducía, pero no reportó otros incidentes. China estableció un nuevo récord mundial con un imán elaborado con discos de cobre y plata. Científicos chinos utilizaron un imán resistivo desarrollado de forma independiente para producir un campo magnético estable de 42,02 Tesla, equivalente a más de 800,000 veces el campo magnético de la Tierra, batiendo así el récord mundial establecido por Estados Unidos en este campo durante el 2017. Se espera que este hito conseguido por el Laboratorio de Alto Campo Magnético del Instituto de Ciencias Físicas de Hefei impulse descubrimientos científicos y aplicaciones en una extensa gama de áreas tecnológicas.
El alto campo magnético establece una condición experimental extrema que sirve como una poderosa herramienta para la investigación científica. En este entorno experimental de un campo de este tipo, las propiedades de la materia pueden manipularse, lo que resulta favorable a los científicos para descubrir nuevos fenómenos y explorar nuevas leyes de la materia. Entrevista CMI. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI. El Gobierno Nacional tuvo hoy dos situaciones en el Congreso de la República. La primera, la radicación de una nueva reforma política en cabeza del ministro del Interior. Y la segunda, el hundimiento en las comisiones económicas terceras y cuartas del Presupuesto General de la Nación. Para hablar de estos temas, nos acompaña el señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Señor ministro, buenas noches, bienvenido a Entrevista CMI. Buenas noches, Gerardo, un saludo muy especial. Señor ministro, ¿por cuál de las dos noticias quiere comenzar? ¿Por cuál tema? ¿Presupuesto o reforma política? Por el que quiera, Gerardo, listos. También hay una buena noticia que fue la decisión de la Comisión de Ética de la Cámara de rechazar todas las recusaciones que se habían presentado de manera absurda, además, contra bancadas completas del pacto histórico del Partido Liberal y del Partido Conservador para impedir que avancemos en una reforma muy importante para los trabajadores de Colombia, que es como la reforma laboral. Afortunadamente superamos ese impasse y mañana continuamos esa discusión. ¿Ya se da la vía expedita para que comience el debate de fondo con la reforma laboral? Exactamente, veníamos ya avanzando con la presentación de las ponencias de archivo, en una falta de lealtad de algunos sectores, con una discusión abierta, franca, de cara al país, se presentan unas recusaciones sin sentido para dilatar el debate. Ya finalmente se superaron y mañana esperamos avanzar con la discusión de la ponencia que da vía libre a la discusión del articulado de una reforma que es una prioridad para el gobierno. Bueno, señor ministro, hablemos del tema inédito en el debate parlamentario, y es el hundimiento de un presupuesto general de la Nación, en este caso el del Gobierno Nacional, del Gobierno Petro, para la vigencia 2025. ¿Cuál es la vía legal? ¿El decreto cuándo va a salir? Porque eso es lo que le atañe ahora al Gobierno Nacional, expedir un decreto por 523 billones de pesos, ¿o por cuánto, señor ministro? Bueno, eso es competencia del Ministerio de Hacienda, Gerardo, no le podría dar detalles de cuándo va a salir. Lo que sí es claro es que la Constitución Nacional prevé que en estos casos el gobierno, al no avanzarse por parte del Congreso en la aprobación del presupuesto nacional, tiene la facultad y la competencia constitucional y legal para expedir mediante decreto, eso es totalmente normal, el presupuesto. ¿Cuál presupuesto? El que contiene el proyecto de ley de presupuesto que presentó el Gobierno Nacional a consideración del Congreso. Ese presupuesto tiene un monto de 523 billones de pesos. Ese presupuesto, como lo dijo claramente el Gobierno desde un comienzo, está desfinanciado en 12 billones de pesos. Por eso el Gobierno presentó una ley de financiamiento que continúa su trámite en las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República, y esperamos realmente, Gerardo, que haya un clima que permita avanzar en la discusión de esa ley con total tranquilidad, tratando de acertar. El gobierno hoy se mostró dispuesto a una fórmula intermedia que presentaron un grupo de representantes y senadores para bajar de 523 a 518 billones de pesos el monto presupuestal. Lamentablemente, en la Comisión Tercera del Senado hay una actitud muy inflexible, muy dura por parte de un grupo de senadores que tampoco aceptaron esa propuesta que el gobierno expresó estaba dispuesto a concertar. Es decir, que el presupuesto serían 511 más una ley de financiamiento de 7 billones para 518, de acuerdo con lo que usted dice que estaba el gobierno en un tema intermedio a aceptar. Sí, el gobierno aceptó la propuesta de un grupo de representantes y senadores que dijeron, mire, el monto que plantean sectores, digámoslo, opuestos a
al monto de 523 encabezados por el presidente del Senado, es 511. Se ha presentado una ley de financiamiento. Ese proyecto de ley de financiamiento hemos visto en el escenario del Congreso que hay temas que tienen alguna posibilidad de consenso, como el del anticipo de la regla fiscal del año 2026 al 25 y como el del impuesto a los juegos de azar que se hace por plataformas digitales. Esos dos ítems de la reforma de la ley de financiamiento recaudarían 7 billones de pesos, entonces dijimos el gobierno está dispuesto a pasar de 511 a 518 y dejamos abierta la posibilidad de discutir los otros elementos de la ley de financiamiento y si se llega a recaudar más en otros temas planteados en la ley, pues simplemente se haría una adición presupuestal más adelante. Esto con el ánimo, esto lo presentaron congresistas de todos los partidos con el ánimo de buscar un consenso. El gobierno aceptó la propuesta, lamentablemente en la Comisión Tercera no se aceptó y entonces queda el monto de los 523 y vuelvo y digo, esperando avanzar con espíritu constructivo en la búsqueda de consensos en una ley de financiamiento que es absolutamente necesaria hoy en el país frente a la situación fiscal que se está viviendo. Pero lo que queda claro, ministro, para que no haya ninguna confusión, es que el presupuesto general va a ser expedido por decreto, como lo dice la ley y la Constitución. Sí, porque hoy se venció el plazo legal para que se le diera primer debate y la ley quinta, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y la Constitución Nacional señalan claramente cuál es el procedimiento que viene. Señor ministro, y otro tema que usted debió afrontar desde primera hora en el Congreso de la República fue el de una supuesto rebaja en el presupuesto de la Registraduría Nacional, que decían en un 74%, cerca de 2,5 billones de pesos, y del Consejo Nacional Electoral. Usted dijo que eso no había pasado, que eso se subsanaba ese error. ¿En qué queda? ¿La plata para las elecciones de 2026 está garantizada y no se va a comprometer lo que los políticos llaman democracia? Eso nunca ha estado en riesgo. La verdad es una discusión de esas que a uno le llama la atención en la Colombia de hoy. Por eso hemos invitado a un debate sereno, tranquilo, sobre los distintos temas del país para que podamos hablar con verdades y plantear los debates de fondo de Colombia. ¿En qué cabeza cabe que al gobierno nacional se le ocurra pasar de un presupuesto de 3.2 billones de pesos de la registraduría a 700.000 millones de pesos? Eso es absolutamente inviable, no tiene ningún sentido, a nadie se le ocurriría. Se presentó ahí una confusión en la ponencia que finalmente se presentó. Lo cierto es que el proyecto original del gobierno, óigase bien, el proyecto que presentó el gobierno y que es el que va a regir como presupuesto general de la Nación, frente a la no aprobación hoy, en primer debate de esta iniciativa, contempla 3.2 billones de pesos de presupuesto para la Registraduría Nacional del Estado Civil en el año 2025. Ahora, Gerardo, siempre en Colombia, en cada elección, obviamente suben los presupuestos de la registraduría y el Ministerio de Hacienda mantiene una facultad de conceptos técnicos ahora y antes, no con este Ministerio de Hacienda, para el buen manejo de los recursos, para tratar de racionalizar el gasto frente al tema de las elecciones. Y tal vez ahí se presentó una discusión o una pequeña diferencia o confusión frente al hecho. Lo cierto hoy es que el decreto que expide al gobierno va a tener para la registraduría ese presupuesto que es suficiente para las elecciones. Ahora, empiezan las tesis de ciencia ficción, empiezan las tesis de quienes están dedicados a generar miedo, temor en Colombia, que yo creo que le hacen mucho daño a la democracia, de poner nuevamente en duda algo que nadie debe tener duda en Colombia y algo que cualquier persona sensata no debería poner en duda en el país, y es que el calendario electoral en nuestro país es sagrado, que las reglas de juego democráticas se cumplen y que vamos a tener elecciones de manera tranquila, ojalá pacífica. Tenemos que trabajar sobre eso,
sin interferencia de grupos armados en el año 2026. Me hizo recordar usted que antes del 20 de julio de la posesión del nuevo Congreso, de la nueva legislatura, se habló incluso de que el gobierno no iba a instalar este periodo, esta legislatura 2024-2025. Que no iba a instalar el Congreso el presidente de la República, que iba a irse a la Universidad Nacional ese día a convocar una constituyente estudiantil que reemplazara al Congreso, que iba a movilizar a los indígenas de todo el país hacia la Plaza de Bolívar para, entre comillas, sitiar el Congreso. Yo creo, vuelvo y digo, yo quiero invitar a la reflexión, a la serenidad, al buen juicio, a los críticos y a los opositores del gobierno para que hagamos un debate franco, leal, abierto sobre los problemas reales que tiene el país hoy, que los tiene. La situación fiscal es difícil, la situación de seguridad es difícil, serán temas obviamente del debate electoral en el 2026, habrá propuestas, pero comencemos a debatir sobre eso y que el gobierno también defienda sus políticas y pueda enmendar también equivocaciones que se puedan haber cometido, es lo que le conviene a Colombia. Tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad, tenemos que avanzar en la búsqueda de acuerdos y consensos más allá de las diferencias sobre los grandes temas del país. Aquí hay una gente, Gerardo, que resolvió, yo no sé en qué momento, en Colombia, que todos los problemas de Colombia nacieron el 7 de agosto del 2022 con la llegada del presidente Gustavo Petro, lo cual es absolutamente falso, y se van a terminar como por arte de magia el 7 de agosto del 2026 cuando el presidente deje el poder. Aquí tenemos problemas muy serios como democracia, problemas serios en los territorios, no hemos avanzado en el cumplimiento del acuerdo de paz, hay unos niveles de endeudamiento que vienen del gobierno anterior muy grandes, hay nivel de endeudamiento con el crédito móvil del Fondo Monetario Internacional, con el Fondo de Estabilización de los Combustibles, es una herencia del gobierno en su momento que se ha tratado de enfrentar seguramente con equivocaciones también en estos 2 años, como lo hacen todos los gobiernos, pero finalmente estos problemas van a continuar con el curso de los años y tenemos que encontrarle solución entre todos los colombianos. Permítame, señor ministro, aprovecho que usted tocó el tema de la deuda pública internacional en el sentido de que el presidente Gustavo Petro desde Nueva York trinó hoy que más que lo que pasaba con las comisiones económicas, le preocupaba que la Comisión de Crédito Público no aprobara el pago de la deuda porque eso provocaría un default artificial, una cesación de pagos artificial. ¿Es así de preocupante la situación? ¿Y por qué es lo que está pasando con esa Comisión de Crédito Público? Porque salió el director de Crédito Público a decir que no se reunía y salieron los congresistas a decir que eso era falso. Entonces entra el tema de que una confrontación y no se soluciona la situación financiera internacional del país. Pues mire, yo no conozco el detalle de eso, Gerardo. De nuevo es un tema del Ministerio de Hacienda. Hay una Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que tiene que autorizar esos recursos de crédito, esos pagos. Sí entiendo que no se ha podido reunir, sí entiendo que ha habido problemas de quórum. He escuchado al presidente desde la semana pasada con esa preocupación, hoy la reitera, ojalá se puedan superar esas dificultades porque a nadie le conviene en el país que lleguemos a ese estado de no pago de la deuda simplemente por un conflicto interno en el país o por una tarea de bloqueo o de inmovilización de los recursos, lo cual francamente sería inaudito e inédito. Yo espero que eso no sea así. Ahora, señor ministro, vamos a hablar de los temas que sí le conciernen directamente a usted, aunque como ministro del Interior usted por la prevalencia legal y constitucional pues aborda todos los sectores del gobierno nacional. La reforma política, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata? Por favor, después de comerciales, ya regresamos. Regresamos a Entrevista CMI, hoy con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Segunda ocasión que ocupa esa cartera, la primera vez en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ahora lo hace en el gobierno del llamado cambio de Gustavo Petro y encargado de liderar un acuerdo nacional que comienza con ¿qué, señor ministro? ¿Con esta reforma política que radicó usted esta mañana? No, en el acuerdo nacional venimos trabajando, Gerardo, qué bueno que lo pregunta, ya desde hace varias semanas, desde la semana siguiente a asumir esta tarea. Hemos venido hablando con gobernadores, con alcaldes, con las distintas fuerzas políticas,
con consejo gremial, con gremios y empresarios, con organizaciones sociales y sindicales. Este país necesita más concertación y menos confrontación, pero también necesita más reformas y no paralizar la reforma. Está la reforma laboral, está la reforma de la salud y está la reforma política. Estamos avanzando en el acuerdo que va más allá de la agenda legislativa. Estamos avanzando en un acuerdo que de alguna manera establezca unos mínimos democráticos, un acuerdo que hemos llamado un acuerdo contra la violencia y por la democracia en este país, que establezca con claridad rechazo a los violentos en las próximas elecciones del 26. Me preocupa mucho el clima de las elecciones del 26. Bajar el nivel de la confrontación, de la violencia verbal también en el país, que es fundamental. Establecer con toda claridad lo que ya dije anteriormente, que no quepa ninguna duda que se va a respetar las reglas de juego democráticas en el 26 y fortalecer nuestras instituciones, que vamos a transformar 170 municipios PD de Colombia, en donde viven 7 millones de colombianos, que tenemos un compromiso como Estado que se deriva del Acuerdo de Paz del 2016, que aún no hemos sido capaces de cumplir ni en el gobierno Santos, ni en el gobierno Duque, ni en el gobierno Petro, y estamos empeñados en eso, en esta parte final del mandato del presidente Petro, que vamos a avanzar en las transformaciones económicas del país para que fortalezcamos, como se ha venido haciendo, el desarrollo del campo colombiano, para que fortalezcamos el turismo, para la generación de empleo, lo que se ha llamado el plan de reactivación, y para que en el marco de una transición energética podamos avanzar de una economía exclusivamente extractiva a una economía mucho más productiva en el país. Eso es parte del acuerdo nacional que va más allá de la agenda, que ya que usted lo pregunta, Gerardo, en los próximos días esperamos avanzar y tener buenas noticias a los colombianos en medio de tanta confrontación. El tema de la reforma política podría ser parte de ese acuerdo y ojalá lo sea, porque reformar el sistema político es una tarea que hemos venido aplazando desde hace ya más de una década en Colombia y no podemos seguir aplazándola. Porque usted dijo que la reforma política es necesaria para combatir la corrupción en el Estado colombiano cuando radicó el proyecto esta mañana en la presidencia de la Cámara de Representantes. Gerardo, porque llevamos años, yo diría décadas, dedicados en Colombia a rasgarnos las vestiduras cada vez que aparece un escándalo de corrupción. Que la política, que el escándalo de Dragacol, que el escándalo de Chambacú, que el escándalo de Odebrecht, que el de centros poblados, recientemente que el de la unidad de gestión de riesgos. Y entonces nosotros nos distraemos en Colombia buscando responsables, siempre espiando culpas ajenas, y depende si usted está en el gobierno o la oposición, le parece más o menos grave el escándalo. Y en eso llevamos años y décadas, y no hemos querido, evadimos el tema de fondo. ¿Por qué suceden estos escándalos? Simple y sencillamente porque el sistema político colombiano no funciona bien, porque la manera de acceder a los cargos públicos en Colombia no genera credibilidad, porque los gastos de las campañas son exorbitantes, porque no tenemos partidos políticos fuertes, transparentes y democráticos en su interior, y hay una total fragmentación, porque hay una autoridad electoral que no controla y vigila el proceso electoral, no solamente en su financiación, porque está totalmente politizada y no tiene la independencia y la autonomía necesarias. Y este proyecto de reforma política se ha presentado con base, usted recordará, en el informe de la misión electoral del año 2016, que sigue vigente hace 8 años, que lo prepararon los mejores expertos en esta materia política y electoral en Colombia. Recogimos eso, no estamos inventando nada, recogimos también un proyecto del doctor Humberto de la Calle y de Ariel Ávila con respecto a la organización electoral en Colombia, y hemos presentado una propuesta muy concreta de 9 artículos que tiene que ver con partidos políticos, financiación de campañas y autoridad electoral independiente. Entonces, permítame, ministro, vamos por partes, y más breve porque usted se me entusiasma y se me alargan esas respuestas cuando comienza a hablar de ese que es su propósito fundamental por el momento en la agenda legislativa de una reforma política que permita
hacer una democracia interna en los partidos con unas listas cerradas y en qué consiste ese punto, vamos parte por parte. Bueno, muy concretamente, Gerardo, hoy tenemos 1000 campañas políticas en Colombia al Senado, por ejemplo. Cada candidato es una campaña política y un partido político, una pequeña microempresa que es imposible de controlar por parte del Estado, que se gastan miles y miles de millones en la campaña por encima de todas las restricciones legales que nadie controla y que precisamente por ese sistema, entonces ese es el primer escalón de un problema de acceso a los cargos públicos que genera después los escándalos de corrupción que hemos visto. ¿Qué proponemos? Que los partidos se fortalezcan. ¿Cómo? Eliminando el voto preferente, avanzando hacia una lista cerrada con alternancia, es decir, para garantizar paridad de género en Colombia, una lucha en la que hemos estado desde los últimos 10 años, nos han hundido ya varias reformas políticas en el periodo anterior 2 y seguimos insistiendo porque hay que insistir en eso. Y entonces la idea es lista cerrada, con alternancia, garantizar paridad de género, pero con democracia interna en los partidos. Porque ¿cuál ha sido el problema? Y a veces con razón los congresistas dicen, no le jalamos a avanzar a lista cerrada porque quedamos en manos del bolígrafo del jefe del partido. Tienen toda la razón. Entonces entramos en un círculo vicioso. No hacemos lista cerrada porque no hay democracia y no hay democracia interna porque no se necesita. Porque con el voto preferente no hay mecanismos internos para la lista. Entonces damos un plazo para que avancemos en democracia interna de los partidos y para avanzar en la lista cerrada con alternancia hacia el futuro. Entramos en la recta final de esta entrevista, señor ministro. Ahora la no financiación privada o de particulares de las campañas políticas. ¿Qué es lo que contempla esta iniciativa de acto legislativo? Es decir, una reforma a la Constitución vía Congreso de la República. Lo que estamos buscando es sencillo, que en las próximas campañas presidenciales, de Congreso, de gobernaciones, de alcaldías, de concejales, diputados, haya financiación estatal de las campañas, vía anticipo y vía reposición por crédito del sector público, para garantizar igualdad de condiciones de los partidos y candidatos, transparencia en la financiación de las campañas, unos costos razonables de la campaña y que además eso facilita los controles por parte de la autoridad electoral, que también tiene que cambiar. Aquí el trípode es lista cerrada con democracia interna, financiación estatal de las campañas y autoridad electoral independiente. ¿Porcentaje de esa financiación de las campañas, incluida la presidencial, es cuál? No, el 100% estatal, para que haya total transparencia, para que haya mejor control de los recursos. Así funciona en varias democracias del mundo y eso realmente permite controlar el tema de los costos exorbitantes de la campaña. Eso es un tema que va a generar debate, obviamente frente a la prohibición de financiación de particulares, pero por lo menos en una medida de choque frente a la situación que estamos viviendo hoy, en el costo exorbitante de las campañas, se puede, por ejemplo, y eso es parte del debate, plantear durante 2 o 3 periodos para después ir abriendo nuevamente, ya cuando existan controles, a la financiación de particulares que en los últimos años, financiación legal o ilegal, termina haciéndole mucho daño a la credibilidad de la ciudadanía en la democracia y en sus partidos políticos. Señor ministro, y un tema que genera controversia es el del Consejo Nacional Electoral, porque la reforma política que usted radicó contempla unas modificaciones a ese órgano administrativo electoral. Y entonces la gente dice, como están investigando la campaña del presidente Petro 2022, entonces están desquitando. ¿En qué consiste la reforma puntualmente, ministro, que ya nos quedan solo 2 minutos? Oiga, Gerardo, qué pena con esos argumentos tan simples de los opositores. Primero, el periodo del Consejo Nacional Electoral termina en el 2026 y aquí en la reforma no se toca. Seguirán con todas sus funciones y tareas. Segundo, lo que hace el proyecto es fortalecer la autoridad electoral, la hace independiente de los partidos, la eligen las Cortes, se le da facultades judiciales, se amplía el periodo a 6 años para que trascienda los periodos de gobierno y no esté dependiendo del periodo de cada presidente. Se le dan más dientes para controlar y vigilar las campañas. Además de las facultades que tiene hoy, que no se tocan, se le dan nuevas facultades. Es exactamente lo contrario, pero además le quiero decir una cosa.
Esos proyectos están desde el año 2016. No podemos olvidar que la reforma política es uno de los compromisos del acuerdo de paz que hasta el momento el Estado no ha cumplido, así como los otros que anunciamos hoy del proyecto de ley de regulación de la protesta social y el proyecto de ley que establece un tratamiento penal diferencial para los pequeños cultivadores de hoja de coca. Eso es parte del paquete legislativo que el presidente anunció hace 2 meses en Naciones Unidas para acelerar la implementación del acuerdo de paz. Y usted tocó el tema de la paz, señor ministro. Usted fue víctima de la guerrilla, su padre fue asesinado. Usted, no obstante, cree en la paz, promovió la ley de víctimas que favorece a más de 10 millones de víctimas del conflicto interno armado en nuestro país. Fue negociador del gobierno Santos en el proceso de La Habana que desmovilizó la guerrilla de las FARC. ¿Cómo ve hoy el tema del ELN, que el presidente había dicho que en 4 meses eso se iba a hacer la paz? El del ELN mal porque el presidente de la República tendió una mano generosa al ELN, el ELN no entendió. Para hablar de paz se necesitan 2, el gobierno no tiene un interlocutor realmente con decisión de paz. Ya el presidente de la República fijó una posición muy clara, se suspenden las negociaciones hasta que no haya gestos inequívocos de paz, y el primer gesto inequívoco de paz es que el ELN tome la decisión de abandonar las armas y de dejar la violencia. Una negociación que no incluya ese punto, pues no tiene ningún puerto de llegada, y así cualquier negociación es muy difícil. Y yo veo que hoy una parte importante del ELN lo que quiere es persistir en la violencia. Y si quieren persistir en la violencia, el Estado los tiene que enfrentar militarmente y proteger a la población colombiana. Señor ministro, muchas gracias por estar aquí en la entrevista CMI, muy amable por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, televidentes, los invito a que continúen en la sintonía de Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Gracias por estar en la entrevista CMI. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. Presidente expedirá por decreto presupuesto para 2025 por 523 billones de pesos. Comisiones económicas no aprobaron proyecto del gobierno. Gobierno no tuvo interés en lograr un acuerdo sobre el presupuesto, dicen parlamentarios. Es un mal mensaje para los mercados, aseguran exministros de Hacienda. Faltante presupuestal es de 30 billones de pesos, advierte Fedesarrollo. Debate de moción de censura al ministro de Hacienda en el Senado. Presidente Petro critica a Israel en la ONU. Hablamos pero no nos escuchan, dice. Gobierno radica nueva reforma política. Estado financiará campañas. Emboscada al ejército en norte de Santander. Un soldado muerto, 3 más heridos. Macabro hallazgo. Encuentran fosa común en el sur de Bogotá. Gremios del sector eléctrico urgen medidas para evitar apagón. Plan para reactivar el sector lácteo anuncia el gobierno. Bicitaxis tendrán que inscribirse en registro único de tránsito. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Las aseguradoras le cierran las puertas a una importante entidad del Estado. 2. Buscan apartar al magistrado que denunció supuestas chuzadas del estudio de las demandas contra la reforma pensional. 3. ¿De qué se están muriendo los colombianos? Revelo cifras impresionantes. Tengo ñapa. En casa de herrero, asadón de palo. Sigue sin solución la huelga en el Ministerio de Trabajo. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno expedirá por decreto el presupuesto general de la Nación para el próximo año, presentado por 523 millones de pesos. Las comisiones económicas del Congreso y el gobierno no llegaron a un acuerdo para tramitar y votar el proyecto presentado en julio. Es la primera vez que se aplicará lo que algunos han denominado dictadura fiscal.
Después de una larga jornada, las comisiones económicas del Congreso no lograron un consenso sobre el monto del presupuesto. Además, no se cumplió con el quórum decisorio por parte de la Comisión Tercera del Senado. Esto llevó al hundimiento del proyecto, que ahora tendrá que ser decretado por el Gobierno Nacional. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se tendrá que tomar el monto que se presentó en la radicación del proyecto en julio, es decir, 523 billones de pesos. De acuerdo a lo que pasó hoy, el presupuesto 2025 sale por decreto y es lo que el gobierno radicó, 523 billones. El funcionario defendió la propuesta del gobierno al señalar que la distribución y las partidas presupuestales también se mantienen como inicialmente se establecieron. Dado que no se hizo debate primera vuelta, no hay ajustes, no hay modificaciones al proyecto radicado por el gobierno, el que sale por decreto es el proyecto radicado. A la pregunta sobre la ley de financiamiento, el ministro Bonilla sostuvo que el gobierno ejercerá su defensa sobre este proyecto, el cual garantizará 12 billones de pesos para cubrir el déficit presupuestal de 2025. Es absolutamente necesario que las comisiones económicas sigan adelante con la discusión del plan de financiamiento, que, repito, no es una reforma tributaria, como le están llamando los senadores de la Comisión Tercera del Senado. Una vez expedido el decreto, se tendrá la revisión de la Corte Constitucional. Congresistas de diferentes bancadas advirtieron que al gobierno no le interesó llegar a un acuerdo con el Parlamento sobre el proyecto de presupuesto para el 2025. El proyecto de presupuesto no logró pasar la prueba de fuego en las comisiones económicas del Congreso a una iniciativa que ha recibido críticas y que en reiteradas ocasiones se pidió una reducción al monto propuesto por el gobierno de 523 billones de pesos. Desde el Centro Democrático se cuestionó el manejo de la economía durante los 2 años de la administración de Gustavo Petro. Porque genera incertidumbre y eso ha hecho que la economía se contraiga. No en vano vemos estas cifras que demuestran el bajo desempeño económico. También el presidente del Senado, Efraín Cepeda, sostuvo que no se podía aprobar un presupuesto desfinanciado y se esperará a lo que traiga el gobierno con la expedición del decreto. Las normas son claras, se va bajo las condiciones que se debe incluir lo que está financiado, no lo que no tiene una fuente de recursos, léase, los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento no se pueden incluir en un decreto. Desde el Congreso crecen las voces en oposición a la ley de financiamiento. Lo que sigue es darle trámite a toda la agenda legislativa. El Congreso decidirá si va a aprobar o no una ley de financiamiento, que es la forma elegante de decir tributaria. Se espera que la otra semana se designen los coordinadores ponentes de la ley de financiamiento. Varios exministros de Hacienda aseguraron que el hundimiento del proyecto de presupuesto en el Congreso y su inminente expedición por decreto es un mal mensaje para los mercados financieros. Las reacciones no se hicieron esperar y a través de videos, exministros de Hacienda criticaron el manejo que ha venido dando el gobierno al proyecto del presupuesto. No es saludable. Además, pues tiene que haber habido el esfuerzo por ajustar el presupuesto de acuerdo a la corresponsabilidad de recursos, incluyendo la no aprobación de la reforma tributaria, porque eso tampoco tiene eco en el Congreso de la República. Además de estar desfinanciado, el hundimiento de la iniciativa en el Congreso de la República da un mal mensaje a los mercados financieros. No es un buen mensaje para inversionistas, calificadoras de riesgo. Eventualmente puede generar inquietudes, sobre todo en estas últimas calificadoras de riesgo, porque la duda que sigue a continuación es si el gobierno va a persistir en presentar un presupuesto desfinanciado. Por su parte, Juan Camilo Restrepo dijo que el gobierno insiste en soportar ingresos ciertos con recursos que realmente son inciertos. El gobierno se ha empecinado en sumar en el monto del presupuesto peras con manzanas. Peras, los ingresos ciertos del presupuesto, y manzanas, los ingresos contingentes de la reforma tributaria, que son contingentes porque aún no han sido aprobados y son inciertos. El presupuesto debe ser cierto. Finalmente señala que se espera el respeto al Estado de Derecho.
Tras un análisis sobre el aumento en los gastos del gobierno, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, afirmó que las finanzas públicas están en riesgo. Señaló que el presupuesto de 2025 está desfinanciado. En un video difundido a través de redes sociales, el presidente de la ANDI hace un análisis sobre los gastos del gobierno y plantea una preocupante advertencia. Es momento de que Colombia entienda que las finanzas públicas están en peligro. Cuando esto sucede, se producen problemas económicos que conducen a menor empleo, a menor actividad y también a menor recaudo en el largo plazo. El dirigente propone alternativas frente a la apretada situación fiscal del país. La única solución razonable en este momento es la disciplina fiscal. Es decir, recortar nosotros la ambición de gasto que tiene el gobierno en este momento y ajustarla a la realidad de lo que podemos hacer en Colombia. Desde la ANDI se teme que el proyecto de ley de financiamiento genere cargas adicionales a hogares y empresas. Y Fedesarrollo, que es uno de los principales centros de investigación económica del país, advirtió que el faltante o el hueco presupuestal para lo que resta de 2024 y para el 2025 supera los 30 billones de pesos. Para el director de Fedesarrollo, el tamaño del Estado desbordó la capacidad de recaudo de la Dirección de Impuestos y Aduanas. Hay un problema de un tamaño del Estado que está por encima de la capacidad de recaudo por parte del gobierno nacional, por un lado, y hay problemas también desde el punto de vista de la ejecución de ese gasto en bienes públicos que hace el gobierno nacional. Fedesarrollo tiene estimaciones sobre cuál sería el hueco presupuestal para lo que resta de este año 2024. Tenemos ya un hueco estimado por parte de Fedesarrollo de cerca de 6.6 billones de pesos para este año. Eso va a tener implicaciones además para el hueco presupuestal del próximo año y por eso hay que continuar generando eficiencias desde el punto de gasto público. Hay problemas desde el punto de vista de los ingresos y hay que mejorar esa capacidad de gestión por parte del gobierno nacional. Sumados los faltantes de los años 24 y 25, el hueco ascendería a más de 30 billones de pesos. Por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la plenaria del Senado adelantó esta noche un debate de moción de censura contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El senador J.P. Hernández pidió la renuncia del funcionario, quien lo calificó de senador youtuber. El debate de moción de censura fue convocado por el Centro Democrático y el senador de la Alianza Verde, J.P. Hernández. Cuestionó al ministro de Hacienda por los escándalos en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Dijo que era uno de los máximos responsables del desfalco millonario que vivió esa entidad bajo el mandato de Olmedo López. ¿Cómo puede tener confianza el país al tener un ministro de Hacienda que está siendo investigado por una presunta corrupción en un caso realmente asqueante que hoy sorprende al país y que estamos hablando de billones de pesos que se han perdido? Es otra de las fábulas de Olmedo López, que lo que realmente está buscando es cómo construye un relato en el cual personas como usted, senador, indican que entonces yo me tengo que ir del gobierno simplemente porque quedé por ahí salpicado. El jefe de las finanzas públicas fue más allá y manifestó que a su edad nunca ha necesitado ningún acto de corrupción para estar en la vida pública ni en la privada. Senador youtuber, tengo 74 años, nunca he necesitado ir a buscar ese tipo de contratos, nunca he necesitado ir a salpicarme y tampoco he necesitado ir a buscar los chismes de farándula. Sin usted darse cuenta, estaba marcando una profunda diferencia entre usted y yo. Y es que mientras usted es señalado de corrupto, lo único que usted tiene para decirme a mí es senador youtuber. Y hace unos minutos, por falta de quórum, la plenaria del Senado fue levantada. El presidente Gustavo Petro, al intervenir ante la plenaria de la Asamblea de Naciones Unidas, realizó un llamado por la selva amazónica, condenó la guerra en Gaza. David Parra, enviado especial a Nueva York, detalles de la intervención del jefe del Estado. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, muy buenas noches. Efectivamente, una jornada bastante larga para el presidente Gustavo Petro y su comitiva aquí en la ciudad de Nueva York, pero definitivamente fue la plenaria, la sesión en las Naciones Unidas, el evento más importante en donde el jefe de Estado durante cerca de 20 minutos entregó un discurso, habló de la necesidad de proteger la selva amazónica. En el siguiente informe, los detalles. El presidente Gustavo Petro fue el séptimo jefe de Estado en tomar la palabra en el primer día de la plenaria de las Naciones Unidas. Allí reveló un preocupante panorama en la selva amazónica.
Las cosas están peores que hace un año. Se han quemado 11 millones de hectáreas en la selva amazónica en tan solo un mes por el calentamiento global y la crisis climática. Los científicos dijeron que si se quemaba la selva del Amazonas, llegábamos al punto de no retorno climático, donde las decisiones humanas para detener el colapso ya serán inocuas. Pues bien, la selva amazónica se está quemando. Nuevamente, el jefe de Estado se refirió a la situación del pueblo palestino y arremetió contra el primer ministro israelí. Por eso no nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza. Aunque seamos la mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad, no nos escucha una minoría de presidentes donde se encuentra la lógica de la destrucción masiva desatada en la crisis climática y la lógica de las bombas que suelta un criminal como Netanyahu sobre Gaza. Netanyahu es un héroe para el 1% más rico de la humanidad porque es capaz de mostrar que los pueblos se destruyen bajo las bombas. El presidente dedicó unos segundos de su intervención para hablar de Cuba y Venezuela. O se bloqueen económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio, como Cuba o como Venezuela, porque necesitan mostrar su poder de destrucción al 99% restante de la humanidad. En su discurso, el presidente Petro insistió en su propuesta de cambiar la deuda externa con acción climática. Bueno, pues finalmente el jefe de Estado también se refirió a la reforma política y entregó su opinión al respecto. ¿Electoral? Pues a mí me parece, digamos que es una discusión que ha venido presentándose en el Congreso, incluso en proyectos de ley, que es válida, porque un tribunal electoral, un árbitro electoral debe ser neutral y no compuesto por los mismos participantes de la justa electoral. Bueno, pues mañana continuará la agenda del presidente Gustavo Petro en la ciudad de Nueva York. Uno de los eventos más importantes será la reunión con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el jefe de Estado de Brasil, con quien sostendrá una reunión para hablar principalmente del tema de Venezuela. Información a esta hora en Nueva York. David Parra, Noticentro 1 CMI. David, gracias. Y por segunda ocasión el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República un proyecto de reforma política. Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la iniciativa es fundamental para combatir la corrupción enquistada en el Estado. La reforma política radicada hoy por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es el segundo intento por reformar las prácticas políticas en Colombia que hace el gobierno de Gustavo Petro. Tiene 3 temas en 9 artículos esta reforma constitucional vía acto legislativo, es decir, que tramita al Congreso de la República. Según el ministro, la iniciativa es esencial para combatir la corrupción. Si no cambiamos el sistema político en Colombia, no vamos a ser exitosos en la lucha contra la corrupción. Dice que un tema fundamental es prohibir la financiación de particulares a campañas políticas. Habrá 100% financiación estatal y listas sin voto preferente, es decir, listas únicas por cada partido. Lista cerrada y cremallera con alternancia de género para fortalecimiento de los partidos. La modificación al Consejo Nacional Electoral que promueve el gobierno dice que no es una venganza por la investigación que le adelanta a este órgano administrativo a la campaña de Petro Presidente 2022, que al contrario es para fortalecerlo. Y que tengamos una autoridad electoral ya con listas únicas de partidos, ya con partidos fuertes y ya con financiación estatal de campañas que pueda vigilar realmente a fondo no solamente el tema de la financiación de las campañas, sino todos los delitos, todas las conductas que se cometen durante el ejercicio democrático de una campaña electoral en Colombia. El ministro Cristo espera que por fin el Congreso de la República le dé vía libre a una reforma política. Un soldado murió y 5 más quedaron heridos al caer en un campo minado en Teorama, norte de Santander. Las autoridades responsabilizaron de este hecho al ELN. Un soldado muerto y otros 5 militares heridos dejó la activación de un campo minado en zona rural del municipio de Teorama, en norte de Santander. El Ejército Nacional responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional por el ataque.
Rechazamos el demencial ataque con artefactos explosivos perpetrado por el GAO-ELN contra soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano, mientras se encontraban acompañando los trabajos de reparación del oleoducto Cañón Limón Coveñas. El uniformado que falleció fue identificado como Carlos Jesús Solano Miranda, quien hacía parte de la Fuerza de Tarea Vulcano de la unidad de la Segunda División del Ejército Nacional. Honor y gloria por siempre al soldado Carlos Solano Miranda, asesinado en este acto terrorista. Su sacrificio jamás será olvidado. Los 5 soldados que resultaron heridos fueron trasladados a centro médico. El comandante del ELN, Antonio García, arremetió nuevamente contra el presidente Gustavo Petro, afirmando que el mandatario se desmovilizó y se hizo funcional al establecimiento. Una nueva arremetida hizo el máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional ELN, Antonio García, en contra del presidente Gustavo Petro. Se refirió a los diálogos que tuvieron rompimiento entre gobierno y grupo armado. El ELN tomó con serenidad el inicio del proceso, pero sabíamos que al final nos enfrentaríamos a la esencia del régimen y del Estado. Además, estaba claro que Petro viene de una visión y práctica de la izquierda que se desmovilizó y se hizo funcional al establecimiento. León Valencia, quien hizo parte del Ejército de Liberación Nacional y luego abandonó el grupo armado, respondió por medio de su cuenta de X a Antonio García. Antonio García, comandante guerrillero, dice en su cuenta de X que la izquierda gobernante se desmovilizó y es funcional al establecimiento. Y yo le digo que su afirmación encierra una gran ironía, porque si mira con detenimiento las redes, encontrará que muchas personas les están haciendo las mismas acusaciones a ellos. Les dicen que son funcionales a la derecha, que con su actitud y sus acciones fortalecen las fuerzas más obcecadas y más negadas al cambio del país. Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte del presidente Petro sobre estos nuevos trinos de Antonio García. En Barranquilla, la Justicia Especial para la Paz realizó una audiencia sobre falsos positivos en la región Caribe. Familias de las víctimas reclamaron pronta justicia. La mayoría de los más de 700 casos de falsos positivos en la costa atlántica ocurrieron entre 2004 y 2008. Se atribuyen a 4 unidades militares de la primera y la séptima división del ejército con jurisdicción en la región norte del país, a la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre y a los gaulas militares de Cesar, La Guajira y Córdoba. La sala de reconocimiento determinó que integrantes del batallón de artillería número 2 La Popa fueron responsables del asesinato y la desaparición forzada de 135 personas. En desarrollo de la audiencia se escucharon desgarradores testimonios de familiares de víctimas de falsos positivos inconformes con las declaraciones de militares señalados como autores de masacres. Quienes asesinaron a nuestros familiares hoy se hacen llamar hombres de honor, disque del glorioso Ejército Nacional. Cipote honor, cegar las vidas de nuestros familiares por un plato de comida chatarra. En la audiencia, la JEP informó que en desarrollo del proceso, 12 militares máximos responsables han aceptado haber participado en casos de falsos positivos en la costa. Otros 3 se han negado. En Tuluá fue asesinado un líder social que se desempeñaba como integrante de una junta de acción comunal. Hay conmoción entre la comunidad de la zona rural del municipio de Tuluá tras conocerse la muerte de Eber Rivera Méndez, un reconocido líder social campesino del corregimiento Venus, quien actualmente se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de esta población y quien por varios años fue el presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca. Los grupos que actúan en este municipio son el Frente 57, que es un disidente del Estado Mayor Central, el GAOR Residual Adán Izquierdo, y otras bandas ya de carácter local. Eber Rivera se convierte en el líder social número 121 asesinado en lo corrido del 2024 en el país. La Procuraduría archivó a favor de la exministra de las Tecnologías de la Información, Karen Abudinen, el proceso que le adelantaba por el caso del contrato con centros poblados. Según el fallo de la Procuraduría, no se hallaron pruebas suficientes que demostraran que la entonces ministra de las Tecnologías y la Información, Karen Abudinen, hubiera cometido una falta disciplinaria relacionada con las irregularidades en la adjudicación del contrato para Internet rural que se firmó con la Unión Temporal Centros Poblados. La decisión dice que
que el análisis concluyó que las decisiones tomadas durante su administración, aunque relacionadas con ese proceso de licitación, no constituyeron una violación a las normas de contratación pública. Esta investigación disciplinaria se adelantaba por la pérdida de los 70.000 millones de pesos que se asignaron para el servicio de Internet en escuelas rurales. Este año, más de 800 menores han sido sorprendidos cometiendo algún delito en Bogotá. Las autoridades lanzaron una alerta a los padres de familia ante la situación. Homicidio, hurto y extorsión son los delitos cometidos por los menores. En máxima alerta están las autoridades por la aprehensión de menores de edad que cometen delitos en la capital. En lo que va corrido del año llevamos 836 aprehensiones. Esto pues es un número significativo. Delitos como el homicidio, el hurto y la extorsión, los que están cometiendo menores entre los 13 y los 17 años de edad. Esto pues en las diferentes localidades de Bogotá, como es Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy. En algunos casos los menores también protagonizan casos de violencia sexual contra sus propios familiares. Nuestros menores deben estar orientados a estudiar, a tener unos ambientes sanos donde puedan desarrollarse y pues no estar inmersos en esta serie de hechos delictivos. Las autoridades también alertaron porque algunas bandas delincuenciales y criminales estarían instrumentalizando menores para evitar capturas de cabecillas de redes. Quedaron habilitados todos los servicios en el cementerio distrital o en los cementerios distritales de Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán nombrará un director ad hoc para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. La directora de la Unidad Especial de Servicios Públicos de Bogotá recibió con sorpresa la noticia de la reapertura de todos los servicios de los cementerios distritales por parte del contratista. Ahora ha enviado un mensaje diciendo que vuelve a abrir los cementerios y que reanuda la totalidad de los servicios. Las razones que adujo el viernes para cerrar parecen haber desaparecido de un momento a otro. La directora fue enfática en que cual sea el futuro del contrato de concesión de los cementerios distritales, este se realizará por licitación pública. Hay todas las opciones de carácter jurídico, pero un contrato de esa magnitud tiene que ser objeto de una licitación pública y así será. Ordóñez solicitó al alcalde que nombre un director ad hoc para tratar este delicado tema, pues ahora enfrenta una denuncia penal por presunto constreñimiento a la que contradenunció por injuria y calumnia. Las autoridades descubrieron una fosa común en el sector de Usme, al sur de Bogotá. En zona urbana del barrio Arrayanes de la localidad de Usme en Bogotá, 200 militares encontraron una fosa común. Según lo establecido por las autoridades, se trataría de una banda delincuencial conocida como Los Nandos que estaría operando en el sector. Se les atribuye la comisión de homicidios. Inspectores del CTI de la Fiscalía encontraron restos óseos, dedos de hombres y mujeres, zapatos que serían de las víctimas y también ropa con restos de piel humana. Ante el sorpresivo operativo, se allanaron un total de 17 viviendas, además otros 2 lotes en cercanías a esta fosa común. La zona permanecerá acordonada mientras peritos forenses realizan tareas para determinar cuántas serían las víctimas y cuántos restos habría en este lugar. Luego del operativo del ejército, se confirmó que será la Fiscalía quien entregue el reporte de lo que finalmente encuentren en este sector de la localidad de Usme. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI. Al volver hablaremos de estas y otras noticias. Gremios piden medidas para evitar apagón. Gobierno anuncia plan de choque ante crisis en el sector lechero. Nuevas normas para operación de bicitaxis. 8 gremios del sector eléctrico enviaron una carta al gobierno pidiendo la adopción de medidas urgentes para evitar racionamientos de energía en el corto y mediano plazo. 8 gremios hacen parte del comunicado dirigido al Gobierno Nacional con el fin de tomar las medidas necesarias para enfrentar los riesgos que se presentan en el sector eléctrico. La disminución de los embalses, el aumento del consumo de energía y la incertidumbre normativa aumentan los riesgos para el sistema energético del país. Por ello se insiste en la convocatoria de subastas para la entrada de nuevos proyectos, garantizando el abastecimiento de energía desde 2025. Se insiste en incentivar campañas de ahorro y establecer incentivos a la respuesta de la demanda y al uso eficiente de la energía eléctrica. Asimismo, se pide revisar el nivel de exportación de energía a Ecuador y su impacto en el desgaste de operación del parque térmico local.
Para ello será clave las medidas oportunas que tome la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca reportó las primeras consecuencias por la sequía. La entidad alertó sobre las zonas piscícolas más vulnerables por la falta de lluvias. La directora de la Autoridad de Acuicultura y Pesca, AUNAP, lanzó una voz de alerta sobre el desafío que representa la actual sequía para la producción pesquera del país. Hemos encontrado bajas en los niveles de agua, los cambios de temperatura han sido significativos, las enfermedades se han propagado en este transcurso del tiempo por todo ese aumento de las temperaturas. Los mayores productores de pescado son el Huila, el Meta, el Tolima, Cundinamarca y Antioquia, entre otros, los que coincidencialmente soportan una aguda sequía por estos días. La optimización del uso de agua, la utilización de nuevas tecnologías como los sistemas de recirculación y todos esos sistemas que permiten la optimización del recurso. El gobierno prepara un paquete de ayudas para los productores de pescado que resulten afectados por la sequía. Por primera vez en más de 30 días, el sistema Chingaza reportó un leve aumento en su ocupación. Sin embargo, desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca advierten que la situación es crítica y que la Alcaldía de Bogotá no cuenta con planes para garantizar el suministro de agua a futuro. El pasado viernes la ocupación del sistema Chingaza fue del 45,60% y como todos los días desde hace más de un mes, su ocupación siguió la tendencia descendente hasta llegar a hoy, martes 24 de septiembre, cuando por fin mostró un porcentaje al alza. Desafortunadamente, según las proyecciones, las predicciones y los pronósticos del IDEAN, no esperamos lluvias por encima de los promedios históricos en los siguientes meses. ¿Esto qué significa? Que los embalses van a seguir estresados. Desde la Corporación Autónoma Regional ven urgente que Bogotá tome medidas más allá del racionamiento de agua. Le hemos venido diciendo a los prestadores de servicios públicos desde el mes de enero de este año que en las aguas subterráneas tenemos una alternativa para solucionar en un corto plazo esta problemática. El próximo 29 de septiembre Bogotá volverá al racionamiento de agua diario. Noticentro 1 CMI consultó a un hidrogeólogo que asegura que existen estudios realizados por la Universidad Nacional que concluyen que en el subsuelo de Bogotá existirían más de 60.000 millones de metros cúbicos de agua, con lo cual se podría garantizar el abastecimiento del líquido a toda la ciudad. El único hidrogeólogo con especialización en Hungría y maestría y doctorado en Londres que hay en Colombia, lideró los estudios del subsuelo de Bogotá cuando fue docente de la Universidad Nacional, en los que se revela la posible solución para el problema de abastecimiento de agua en la ciudad. En el subsuelo de la sabana de Bogotá hay más de 60.000 millones de metros cúbicos de agua, cantidad que alcanzaría a abastecer a una ciudad como Bogotá durante más de 500 años. El líquido estaría 1 kilómetro bajo la tierra y para su extracción se necesitan 15 pozos en el sector occidental del terreno que hay entre la calle 170 y La Caro en Chía. Los costos serían cercanos a los 250.000 millones de pesos. Ciudad de México, por ejemplo, que es una ciudad que tiene 22 millones de habitantes, ¿sí? Extrae 30 metros cúbicos por segundo de agua subterránea. Los estudios fueron realizados en 1976, pero continúan siendo vigentes. Estudios de hace 50 años, ¿funcionan ahorita? Claro, porque la geología, el subsuelo no ha cambiado. Entonces ahí sigue almacenada esa agua subterránea que no se ha extraído. La gerente del acueducto de Bogotá aseguró el pasado lunes en entrevista con nuestro director Yamid Amat que se está buscando financiar con inversión extranjera estos estudios que ya están en la Universidad Nacional hace casi 50 años. El contralor Carlos Hernán Rodríguez hizo un llamado al gobierno para fortalecer el Ministerio de la Igualdad. En el marco de la Asamblea Anual de la Organización de Entidades Fiscalizadoras de los Países de América del Sur, que se desarrolla en Barranquilla, el contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que el gobierno y demás ministerios deben unir esfuerzos para que los programas desde el Ministerio de la Igualdad se materialicen. El fracaso de ese ministerio no es un fracaso de la vicepresidenta, es un fracaso en general de todos los ministros y del gobierno que tienen que verse comprometidos a que brinden el apoyo necesario para detectar las fallas que se estén presentando. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez le salió el paso a las críticas por la falta de gestión de proyectos en el Ministerio de la Igualdad y puso un ejemplo de lo que se han encontrado en los territorios.
los alcaldes de esos municipios tienen que formular sus proyectos de inversión. Entonces no tienen la capacidad técnica ni financiera para formular un proyecto y presentarlo a un ministerio o a una entidad de carácter nacional. Eso quiere decir que nunca va a llegar la inversión a ese territorio. La vicepresidenta habló de los programas del Ministerio de la Igualdad que apoyan a las mujeres como Exporta África y Salvia y programas para la protección de la comunidad LGTBIQ. Hezbolá contraatacó en el norte de Israel con al menos 100 cohetes. El ciclón John se degradó a tormenta tropical y un tsunami alcanzó el sur de Tokio. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Desde Líbano se dispararon más de 100 cohetes hacia el norte de Israel, donde provocaron incendios y daños en edificios en el segundo día de las renovadas hostilidades entre Israel y Hezbolá, que deja al menos 558 muertos, entre ellos 50 niños y 94 mujeres, mientras que la cifra de heridos supera los 1.800. El ciclón John se degradó a tormenta tropical, pero sigue su camino sobre el sur de México, dejando al menos 3 personas sin vida. El fenómeno meteorológico tocó tierra el pasado lunes como huracán de categoría 3 en el estado de Guerrero, donde provocó fuertes lluvias, deslizamientos de tierra e inundaciones. La tormenta ahora presenta vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se dirige hacia Veracruz y Chiapas. En Japón, al sur de Tokio, se registró un leve tsunami con una altura de medio metro tras producirse un terremoto en la zona de magnitud 5,9, lo que generó pánico. Según reporte de las autoridades, el fenómeno natural no causó daños. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, anunció un plan de apoyo para el sector lechero que incluye el aumento en la compra del producto para programas estatales en entidades como Bienestar Familiar y el Plan de Alimentación Escolar. La ministra de Agricultura anunció medidas ante la crisis que enfrenta el sector lechero. 1. Compra de leche nacional en las minutas de las compras públicas de los operadores de las compras. Es decir, aquí no se puede comprar leche importada y se debe privilegiar la compra de la leche nacional. En el Congreso se adelantó un debate de control político sobre la situación de los productores. Ahí no hay competencia, ahí lo que hay es una masacre, que es lo que estamos viviendo en el sector lácteo hoy los colombianos. Entonces, ¿yo qué le digo al gobierno? Gobierno, cumpla su promesa de revisar los tratados de libre comercio, porque ustedes fueron los que hicieron esa promesa en la campaña. La Superintendencia de Industria y Comercio también anunció medidas para controlar los productos que se promocionan como derivados de la leche. Cuando nosotros llegamos encontramos una buena cantidad de ellas, por no decir todas, archivadas. Entre otras medidas se revisará la importación del producto. El Ministerio del Trabajo aclaró a cotizantes, pensionados y otras personas interesadas en el sistema pensional que la nueva ley no genera impuestos a las pensiones. A través de la circular 0062, el Ministerio del Trabajo aclaró que las pensiones en el nuevo sistema no tendrán impuestos. El numeral 5 del artículo 84 de la Ley 2381 de 2024 debe entenderse en el sentido de que todas las pensiones, incluyendo las que perciban los residentes colombianos provenientes del exterior, estarán exentas del impuesto sobre la renta y únicamente estarán gravadas solo en la parte del pago mensual que exceda 1.000 unidades de valor tributario. La nueva ley entrará en vigencia en julio de 2025. El Centro de Estudios Económicos de ANIF consideró que el Banco de la República debe acelerar la reducción de las tasas de interés para darle un mayor impulso a la reactivación económica. Para el director del Centro de Estudios Económicos de ANIF, las condiciones están dadas para que el Banco de la República baje más rápido las tasas de interés y las sitúe antes de terminar este año en un nivel inferior al 9%. Una reducción de 75 puntos básicos en esta reunión de septiembre y, ¿por qué no, otros 2 de un mismo tamaño en lo que resta del año para llegar a una tasa final de 8,50 en 2024? ¿Es hora de darle un mayor impulso al crecimiento de la economía bajando las tasas de interés más rápido?
Sí, básicamente lo que estamos viendo en la economía colombiana es que tenemos una demanda agregada bastante estática. El consumo de los hogares se mantiene relativamente quieto. La inversión de las empresas, de hecho, está mostrando una caída importante. ANIF da por descontado que el próximo lunes bajarán nuevamente los intereses. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, anunció un crecimiento de la producción y de la exportación del grano para el cierre del año. La producción cafetera seguirá en alza, ya superada la meta de los 12 millones de sacos para este año. Se espera cerrar el año sobre los 13 millones de sacos. La mayor producción mejora el nivel de las exportaciones. Sigue siendo el producto estrella de las exportaciones no mineras, número 1 de exportaciones no mineras de Colombia. El dirigente también anunció la expansión de las tiendas Juan Valdez. En el primer trimestre de 2025 se dará apertura por primera vez en Brasil. Se fortalecerá la presencia en México y Estados Unidos. Volvimos a México, que es un buen hito. Vamos a abrir el primer trimestre de Brasil y esperamos seguir creciendo en Europa. El pronunciamiento fue hecho durante el lanzamiento de la feria Cafés Especiales a realizarse el 2 de octubre en Corferias. El Grupo Aval presentó su plan de inversiones orientadas a la sostenibilidad ambiental y reveló que dispone de billonarios recursos para financiar la transición energética. Durante un foro sobre cambio climático, la presidenta del Grupo Aval, uno de los principales conglomerados financieros del país, habló sobre las prioridades de ese grupo en materia de sostenibilidad ambiental. La cartera sostenible de nuestros bancos ascendió a 17.3 billones de pesos y en cada una de estas entidades hemos desplegado este compromiso. Se promueven inversiones para la transición energética. Quiero destacar los bonos sostenibles del Banco de Bogotá, que recibieron una demanda de 2.87 veces su monto, alcanzando 500.000 millones para financiar la transición energética, MIPYMES y la reactivación de la construcción. El Gobierno Nacional declaró a los tricimóviles como vehículos de transporte público. Tendrán que inscribirse ante el Registro Único Nacional de Tránsito. La resolución del Ministerio de Transporte que da vía libre a los tricimóviles para que presten servicios de transporte público define también que esos vehículos deben estar en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT. Cumplir con características de tamaño del tricimóvil, puertas en ambos lados, freno de emergencia y lámina reflectiva con código. Se podrán transportar máximo 2 pasajeros. El documento se expide para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, en el que se habla de alternativas de transporte sostenible y amigable con el ambiente. Las cajas de compensación cumplen 70 años de existencia, por lo que el gremio que las representa reportó que una de sus prioridades es impulsar el sector vivienda. Este año han otorgado 25.000 subsidios a sus afiliados. La presidenta de Asocajas, el gremio que representa a las cajas de compensación familiar, dijo que uno de los principales objetivos del sector es darle un fuerte impulso a la vivienda. En lo que llevábamos corridos de 2024 hemos colocado 25.000 subsidios por cerca de 900.000 millones. Las inversiones de las cajas de compensación van más allá de la compra de vivienda nueva. Subsidios para compra de vivienda usada, queremos entrar en la concurrencia de mejoramiento de vivienda. La presidenta de Asocajas anunció que con motivo de los 70 años de la existencia de las cajas de compensación familiar, el gremio realizará un congreso en la ciudad de Medellín a partir del 2 de octubre. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,96% a 1.334 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 2,2% a 2.550 pesos. La acción de Promigas fue la que más bajó, con una pérdida de 0,65% a 7.700 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 21.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,3% a 34.380 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.139 pesos con 43 centavos.
Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.950 pesos y la venden entre 1.970 pesos. Un euro cuesta 4.625 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 67 centavos. El azúcar se transó en 23,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71 con 54 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74 con 45 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.940 pesos. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Las aseguradoras le cierran las puertas a una importante entidad del Estado. 2. Buscan apartar al magistrado que denunció supuestas chuzadas del estudio de las demandas contra la reforma pensional. 3. ¿De qué se están muriendo los colombianos? Revelo cifras impresionantes. Tengo ñapa. En casa de herrero, asadón de palo. Sigue sin solución la huelga en el Ministerio de Trabajo. 1, 2, 3. Y mi ñapa, después de comerciales. Un accidente de tránsito llevó a que un joven emprendedor buscara soluciones para personas con discapacidad por pérdida de la movilidad. 4 de agosto de 2008, Martín sufrió un grave accidente en su automóvil. Las lesiones fueron tan graves que 4 de sus vértebras se fracturaron, sufrió una lesión de pulmón, estuvo en coma y luego perdió la movilidad en sus piernas. 16 años después, trabaja en una motivación para vivir a la que llamó la tercera oportunidad. Cuando llega Matt, lo llamo la tercera oportunidad porque es como otro renacer y otra oportunidad muy diferente de volver a vivir y experimentar la vida. Una alternativa de movilidad para personas con limitaciones para caminar. Y permite que una silla de ruedas tradicional, con una unión de 2 clics, pueda conectarse a la silla de ruedas, y una silla de ruedas tradicional se convierte en un triciclo eléctrico de alta tecnología. Y el segundo es el primer triciclo urbano. En el mundo, estos 2 antioqueños ya dan sus primeros pasos y han vendido sus productos a clientes en Estados Unidos, España, Brasil y Holanda. Nuestros secretos de hoy. 1. La siguiente es una de esas historias increíbles y que solo pasan en nuestro país. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad encargada de la atención y prevención de toda clase de emergencias y desastres naturales que ocurren en nuestro país, no encuentra una aseguradora para amparar sus bienes y sus empleados. Es más, no ha podido asegurar los tristemente célebres carrotanques que adquirió la entidad para llevar agua a los sitios más apartados de La Guajira y que se convirtieron en el centro de un escándalo de corrupción que hoy tiene detenidos al exdirector de la entidad, Olmedo López, y al ex subdirector, Sneider Pinilla. Ninguna aseguradora quiere amparar los 80 carrotanques, pese a que se han abierto varias convocatorias para contratar esas pólizas. Ni siquiera la previsora, que es la aseguradora del Estado, ha manifestado su interés en participar en el proceso. Tampoco ha sido posible contratar un seguro de responsabilidad civil para los funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que son ordenadores de gasto y que están expuestos a enfrentar procesos disciplinarios, fiscales y penales. De no contratarse esas pólizas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres podría paralizar sus actividades por no contar con seguros que garanticen su operatividad. Increíble. 2. Buscan apartar al magistrado que denunció supuestas chuzadas del estudio de las demandas contra la reforma pensional. El estudio de una de esas demandas le correspondió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, quien denunció hace algunos meses presuntas interceptaciones a sus comunicaciones y a las de algunos integrantes de su despacho. Resulta que se radicó ante la Corte Constitucional
una recusación contra el magistrado Ibáñez para apartarlo del estudio de la demanda con el argumento de una supuesta falta de imparcialidad. En la recusación se advierte que las denuncias sobre las supuestas chuzadas que hizo el magistrado denotan un aparente ánimo malintencionado de generar suspicacias en contra del gobierno. Todo indica que la recusación ya la negó la Sala Plena de la Corte Constitucional. Aún falta que se haga pública y pueda continuar con el estudio de la demanda contra la pensional. 3. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reveló recientemente un informe sobre las defunciones en Colombia. Al cierre de julio se han reportado 160.523 defunciones. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Colombia, con casi 27.000 casos en los primeros 7 meses del año. Sin embargo, el informe del DANE llama la atención por el aumento inesperado de las muertes causadas por enfermedades infecciosas intestinales y por infecciones respiratorias agudas. Los decesos por neumonía e influenza están disparados. Tolima, Bolívar y Cundinamarca son las zonas más afectadas por esta situación. Así que hay que abrigarse y cuidarse mucho con estos cambios de temperatura. Miñapa, la huelga de los trabajadores del Ministerio de Trabajo parece un capítulo sin final. Ya se cumplen 117 días desde el inicio de la huelga y aún no se vislumbra un acuerdo entre los sindicatos del ministerio y la ministra de Trabajo y ex líder sindical Gloria Inés Ramírez. Aunque la huelga está suspendida desde julio de este año, la ministra no se ha reunido aún con los sindicatos para revisar el pliego de peticiones, en el que se plantea el cumplimiento de una serie de beneficios económicos pactados con anterioridad y el pago de los días no laborados. Los sindicatos han buscado un acercamiento por medio de varias cartas enviadas a la ministra. En la última misiva que enviaron, solicitan que se autorice el acompañamiento del asesor jurídico del sindicato a una posible reunión con la ministra. Por ahora, no hay respuesta. Nada de nada. Y la huelga podría reactivarse en cualquier momento. El espíritu de concertación se esfumó. Hasta aquí nuestros secretos de hoy.